El 15 de junio del 2023, los oficiales de Ohio atenderían la escena de uno de los crímenes más impactantes e incomprensibles en toda la historia reciente del condado. El responsable, Chad Dorman. El arma utilizada, un rifle de cacería. El crimen, haberle quitado la vida a sus 3 menores hijos de tan solo 3, 4 y 7 años de edad. Laura Hensley, su pareja y madre de los niños, intentó defender a uno de sus hijos, pero fracasó en el intento y resultó con una herida de bala en la mano. A plena luz del día, y yaciendo en el propio patio de su casa, se encontraban los cuerpos de los menores, mientras Chad era arrestado. What are you doing, man? Hey, are you copying all this? Can I roll over? I ain't gonna hurt you. I ain't gonna hurt nobody. You got anything on you? No, I ain't got nothing, man. Phone, that's it. La madre aún se encontraba cerca y se acercó cuando Chad estaba siendo arrestado. Entre sollozos podemos escuchar cómo lamenta a sus hijos, porque sí, este monstruo les quitó la vida estando ella presente. What's going on, man? Nothing. Can I stand up? It's kind of uncomfortable. I'm gonna I get ain't you gonna here do in a nothing. I ain't running second. away. You can do whatever you want with me. Como podemos observar, se muestra muy tranquilo durante su arresto, como si lo que acabara de ocurrir no fuese algo absolutamente espantoso. Pero ¿cómo es posible que haya ocurrido semejante atrocidad? ¿Qué hay detrás de este caso? Y más inquietante aún, ¿cómo un padre es capaz de quitarle la vida a sus propios hijos? Hagamos un resumen de los hechos y en qué circunstancias se perpetró este terrible crimen. Dado lo reciente que es este caso, aún se desconocen los detalles más minuciosos, pero se sabe que Chad y su mujer estaban teniendo una fuerte discusión aquella tarde de junio del 2023, y en algún momento de la discusión, este infeliz decidió sacar el rifle, formó a sus hijos en un mismo lugar y comenzó a dispararles. Fue en este momento en el que comenzó todo. La mamá intentó cubrir a uno de sus niños, pero él le disparó de igual manera hiriendo a la madre en la mano. Mientras esto ocurría, Alexis, la hija mayor de Laura, quien era hijastra de Chad, al ver todo lo que estaba ocurriendo, corrió desesperada pidiendo auxilio por todo el vecindario, hasta llegar a la estación de bomberos donde finalmente pudo marcar al 911. Uno de los niños intentó escapar escondiéndose del monstruo, pero este lo encontró y lo llevó al lugar donde se encontraban los cuerpos de sus otros hermanos, para terminar allí también con su vida. Finalmente, este infeliz se sentó y puso a un lado su rifle, esperando pacientemente la inminente llegada de las fuerzas policiales. Para nadie es un secreto que Estados Unidos tiene un serio problema con el tema de los asesinos seriales, y por supuesto que estos han existido en todos los países a través del tiempo, pero Estados Unidos destaca por tener a muchos de los más escrupulosos y sádicos que ha registrado la historia. Lo irónico es que pese a lo crueles y enfermos que lleguen a ser, muchos de estos asesinos seriales no se han atrevido a lastimar a sus familiares, al menos muchos de los que han sido estudiados nunca lo hicieron, todo lo contrario. Al conocer sus infancias se ha llegado a conocer que muchos de ellos desarrollaron su psicopatía a raíz del abuso que recibieron por parte de sus familiares. Pero más irónico aún es el caso de algunos asesinos seriales que cuando por fin fueron atrapados y se supo sobre sus identidades y la vida que llevaban, resultaron tener familia y ser excelentes padres y esposos. Veamos 2 casos de ejemplo. Richard Leonard Kuklinski, también conocido como el Hombre de Hielo, fue uno de los asesinos a sueldo más prolíficos del siglo XX. Trabajó para la mafia italoamericana en Nueva York durante el periodo de 1948 a 1986, año en que finalmente fue capturado por la policía. Le apodaron Iceman porque solía congelar los cuerpos de sus víctimas en frigoríficos industriales por largos periodos de tiempo antes de deshacerse de los cuerpos. De esta manera desorientaba a los investigadores sobre la fecha real en que se había cometido el homicidio. La cuestión es que cuando finalmente fue capturado, su familia no podía creer todos los crímenes de los que se le imputaban. Ellos afirmaban que siempre fue un excelente padre de familia y que jamás sospecharon en lo más mínimo sobre su segunda vida. Si bien solo pudieron condenarlo por 6 homicidios, años más tarde él confesaría que en realidad cometió más de 100 asesinatos. El segundo ejemplo es el Golden State Killer, quien fue capturado recientemente en 2018. Este desgraciado se dedicó a realizar una serie de violaciones a mujeres y asesinatos a diversas personas durante la década de los 70s y 80s en el norte y sur de California, contando un total de más de 100 crímenes. Sin duda uno de los peores asesinos seriales que además nunca pudo ser atrapado en su época.
No fue sino hasta hace unos años cuando un inteligente grupo de investigadores decidieron utilizar bases de datos genéticos de acceso público para poder así reconstruir su árbol genealógico y dar finalmente con el asesino. Cuando Joseph James DeAngelo finalmente fue capturado y enjuiciado, una de sus hijas envió una carta para que fuera leída durante el juicio, y en ella relataba que DeAngelo siempre fue un gran padre, siempre se preocupó por toda su familia y además fue alguien atento y amoroso con ellas. Descripción que contrasta demasiado con la crueldad con la que él trató a sus víctimas. Es aquí donde me pregunto, ¿qué es lo que ocurre dentro de la mente de personas como Chad Dorman? Pues como acabamos de ver, ni siquiera asesinos tan fríos y ruines son capaces de hacer lo que este enfermo le hizo a sus hijos en un día como cualquier otro. Por la información que tenemos de él, Chad fue criado como una persona normal. Nació en este mismo condado de Ohio en marzo de 1991, hijo de los Dorman, una pareja promedio de clase media. Su infancia fue tranquila, sin nada que destacar. Sin embargo, se dice que en su adolescencia comenzó a presentar un comportamiento inestable, metiéndose todo el tiempo en problemas y comenzó a consumir diversas sustancias ilícitas. En su historial criminal, Chad fue encontrado culpable en múltiples ocasiones por conducir en estado de ebriedad o por superar constantemente los límites de velocidad. Incluso llegó a pasar varios meses en prisión por presentar constantemente esta conducta, lo cual hizo que se acumularan estos cargos. Esto es un reflejo de su errático comportamiento, pues no había un solo año en que no fuese arrestado por conducir a exceso de velocidad o por conducir mientras ingería sustancias. Desde luego son arrestos que pueden ocurrir a cualquiera por la imprudencia de manejar en ese estado, pero me parece que una persona razonable habría tomado precauciones para dejar de manejar así luego de haber salido de prisión, pero no fue el caso de Chad. Él siguió teniendo los mismos arrestos, y repito, esto es un reflejo de lo inestable que era su vida y de su incapacidad para controlarse y reflexionar sobre sus acciones. Después de su último arresto por conducir de manera peligrosa en julio de 2022, Chad ya no volvería a tener más cargos de este tipo, pues el próximo sería el peor y probablemente el último delito que cometa en toda su vida. Judge, I asked the court in setting this bond to just begin to imagine their fear. This was the man that every day they woke up looking to for protection, love, guidance in all things. The man they trust more than any other person on earth. The person they rely upon to keep them safe from harm. He was their world, he was their guardian, and he executed them in cold blood. We know that from his admission. Aquí podemos ver a Chad durante la audiencia inicial en la cual el fiscal está haciendo una narración de lo sucedido al juez y presentando los cargos de los que se le acusa. Parece ser que finalmente Chad muestra señales de arrepentimiento, pero ¿es realmente arrepentimiento lo que siente? ¿O simplemente es que sabe que le espera lo peor? Es inevitable recordar un caso muy similar a este que ocurrió en el año 2018, y me refiero al caso de Chris Watts, también conocido como el monstruo de Denver, quien fue condenado a cadena perpetua por haber cometido un crimen igual de atroz, pues estranguló y asfixió a su esposa y después condujo varios kilómetros para hacerle lo mismo a sus dos hijas menores, presumiblemente con el fin de poder escapar con su nueva pareja amorosa y empezar una nueva vida. Chris hizo todo esto de manera premeditada e incluso intentó encubrir su crimen escondiendo los restos de sus hijas en contenedores de desechos industriales en el almacenamiento de petróleo que tenía su jefe. Este tipo de crímenes son más fuertes que un homicidio común, por un sencillo factor. En ambos casos había un estrecho vínculo entre el asesino y sus víctimas. En el derecho penal a esto se le conoce como homicidio agravado, y es porque se supone que un padre es quien debe proteger a sus hijos y a su vez, los niños jamás pensarían en desconfiar tanto del hombre que les ha dado los medios para subsistir, quien se supone que es en quien más deben confiar después de su madre, y en última instancia, la última persona en la que pensarían que les haría algo como esto. Esta reflexión es la que hace que un homicidio agravado sea más punible que un homicidio normal, y es precisamente el mensaje que el fiscal le recordó a Chad Dorman mientras relataba lo sucedido al juez. Este caso es demasiado reciente, por lo que aún se encuentra a la espera de que le dicten una sentencia a este enfermo. Sin embargo, con las pruebas tan sólidas que se tienen, no hay duda alguna de que recibirá todo el peso de la ley, y por si te lo estás preguntando, sí, en Ohio está permitida la pena de muerte. Gracias por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte. Cuídate mucho y nos veremos en el próximo video.